No solamente queremos verte los domingos, queremos verte ayunando. Dile a tu hermano, no tengas miedo, no se va a molestar. Acá nadie se molesta, hermano. Hermano, te quiero ver el sábado en el ayuno, dile, hermano. ¿Cuántos se gozan cuando lo ven en el ayuno a tus hermanos? En estos tiempos, pueblo del Eterno, es donde el pueblo de Dios tiene que congregarse más y buscarle al Eterno en ayuno y en oración, porque estamos viviendo tiempos finales. Amén. Estamos viviendo tiempos finales. A su nombre. A su nombre. Alábala al Eterno. Alábala al Eterno. Y es donde más tenemos que buscarle al Eterno. Más. Ah, no, pastor, este culto me dura hasta el otro domingo, hasta el otro jueves. No, siempre tenemos que estar hambrientos, deseosos. El Ruach HaKodesh te va a alimentar, te va a dar su presencia, su unción, y eso se renueva cada mañana, desde el rey David. Amén. A su nombre. A su nombre. Alábala al rey. Alábala al rey. Levanta tus manos, dile al Padre Yahweh, gracias porque estoy en tu casa. Qué hermoso es alabarte en tu casa. Qué hermoso es adorarte aquí en tu casa, papá. Toca mi vida, toca mi corazón, por favor. Enséñame, abre mi entendimiento. Por favor, Padre Yahweh, glorifícate en este día en mi vida. Bendito Ruach HaKodesh. Aquí estoy esperándote, dile, bendito Ruach HaKodesh, lléname más de ti, lléname más de ti, más de tu unción, renueva tu aceite en mi vida, Padre. Por favor, dame tu sabiduría para poder entender, para poder comprender, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. A su nombre, alábala al Rey. Alábala al Rey. Pueden tomar sus asientos. Es por eso que empezábamos este día, esta parte, hablándonos de que es necesario que el pueblo de Dios busque más al Eterno en su casa. Amén. Así como le buscas tú en la intimidad, en el secreto, allí en tu casa, donde tú te encuentras, también es aún mejor buscarle al Eterno aquí en su casa. Amén. Yahshua, no Yahshua, Yahshua es sin tilde. Amén. ¿Cómo es? Yahshua HaMashiach. No les estoy trayendo otra doctrina, al contrario. Amén. Es que en el alefato hebreo y en el idioma hebreo no hay tilde, sino tan solo hay mayores fuerzas de voz. Y Yahshua no tiene tildes, por eso no se le decir Yahshua, sino Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Si retrocedieras 2000 años atrás, encontraras a Miriam y a José, Yahshua les diría. Amén. No te sientas mal, es mi deber enseñarte. Amén, es mi deber enseñarte, porque dice el Señor en su palabra, mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. Amén. Y aunque parezca increíble todo lo que nosotros estamos aprendiendo y conociendo, todo tiene mucha lógica, todo se arma, amado hermano, todo se arma. Es otro tema y yo sé que les voy a enseñar también. Por el momento, el Eterno quiere que usted el día de hoy aprendas algo. Amén. Acerca de ahí está. Circuncisión. Amén. Circuncisión. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos oído. David, cuando se presentó frente a Goliat, le dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a retar al pueblo santo de Israel? Amén. ¿Quién es este incircunciso? Entonces, todo tiene un porqué. El pueblo de Israel, hasta en estos días, el pueblo israelita,
o sea, toda la descendencia de Abraham, ellos están obligados. Amén. ¿Por qué? Porque hubo un pacto del Eterno, ¿con quién? Con su antepasado, con su ancestro que se llamó Abraham. Amén. Usted conoce la historia de Abraham. El Eterno conoce, y es por eso que Él eligió a Abraham. Él lo eligió. Así como eligió a María para que sea madre de Yahshua, amén, o de Jesús, no hay problema, hermano. O sea, no te sientas incómodo. Nadie te obliga, amén. En el nombre de Jesús, muchos, incluso mi persona y todos nosotros hemos conocido a Jesús. Amén. Amén. Entonces no te sientas mal. Yo no te voy a mirar mal o no te voy a prohibir. No digas Jesús. No, al contrario, tú eres libre. Donde está el Espíritu de Dios o donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Amén. Libertad. A su nombre. A su nombre. Alábale al Rey. Pero siempre es bueno saber, ¿o no? ¿No? Siempre es bueno saber. ¿Mi nombre lleva doble N o una N? ¿Uno o dos? ¿No? Entonces, yo siempre decía, mi nombre era con doble N, pero al día mi auxiliar me dice, ¿por qué escribes, Poma, tu nombre con doble N? Sí, mira, yo he revisado, incluso he revisado tu partida y en tu partida dice con una N. No, auxiliar, mi nombre es con doble N. Y al final, mira, se dio el trabajo de traer mi partida de nacimiento para enseñarme, mira, es con una N. Y entonces mi nombre es con una N, pero yo toda mi vida con doble N. Amén. Entonces yo mismo me engañaba. Pero Yahshua no se engaña, Él sabe. Y es mejor, en mi humilde opinión, ¿no? Mi humilde opinión, me respeto, yo te respeto, que se le llame por su nombre original. Amén. Hebreo. Pero si tú te sientes cómodo adorarle con Jesús, amén. Se respeta. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, pero no te olvides que tu pastor te enseñó. Nada más. Depende de ti. Entonces, la circuncisión. Dice la palabra en Mateo capítulo 24, verso 24, que en estos tiempos se levantarán, ¿quiénes? Falsos cristos, falsos profetas. Amén. Y engañarán a muchos y aún a los escogidos. Amén. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Entonces, eres un escogido, eres una escogida, también soy un escogido, una escogida, y entonces podemos estar en peligro de ser engañados. Amén. Pero nos pueden engañar si no tuviéramos la palabra. ¿O no? Nos pueden engañar si no tuviéramos la palabra, no tuviéramos cómo, dónde, a quién creo, a él, a ella, a él, a quién creo. No me creas a mí, hermano. Amén. ¿A quién debemos creer? A la palabra, a la palabra. Yo siempre los respeto mucho a ustedes, pueblo del Eterno, porque ustedes, yo siempre y con mi esposa les digo, ustedes tienen que ser o son como los cristianos de Berea. Amén. Amén. ¿Será algo bueno o algo malo? Algo bueno. ¿Por qué? Asumo yo que después del mensaje, después de la palabra, después de los textos que en estos momentos el Ruach HaKodesh da a su pueblo, usted llegas a tu casa y comienzas a revisar. ¿Será verdad lo que el pastor me ha enseñado? Amén. No es desconfianza eso. No es desconfianza. Usted cuando vas a recibir un vuelto, ¿revisas o no revisas los billetes? ¿O te echas así nomás? ¿Cuentas o no cuentas? ¿Te pagan? ¿Cuentas o no cuentas? Ya, para que no se sienta mal, para que, por ejemplo,
aquellos que poseen negocios y pagan a su personal, ¿no? Les pagan, ya en el acto es un poco incómodo, ¿no? Contar en su frente, pero me voy a un costadito y ¿qué hago? Cuento, ¿no? Cuento. A su nombre. ¿Es malo eso? No es malo, amado hermano. Y eso era lo que hacían los cristianos de Berea. Escuchaban el mensaje de Pablo. Chao, Pablo, que el Eterno te bendiga, Pablo. Ahora sí, saquen las escrituras. Y en ese tiempo no tenían las escrituras, no existía la imprenta como hoy tú la tienes la Biblia de todas las versiones. En esos tiempos ellos tenían pergaminos, ellos tenían papiros, y ellos solamente, esos escritos estaban guardados tan solo en lugares como las sinagogas o lugares donde estaban los sabios. Amén. A su nombre. Y entonces la palabra es para corroborar, para estudiarla. Por eso el Eterno le dijo a Josué: estudia constantemente este libro de instrucción, no solamente de día, sino también de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A su nombre. ¿Quieres que te vaya bien? Estudia. Alábale al Rey. Alábale al Rey. Yeshua decía: escudriñar las escrituras. Amén. ¿Qué decía Yeshua? Escudriñar las escrituras. Escudriña, busca dónde está. No, que no tan solo se quede en que mi pastor me dijo. No, es por eso tú muchas veces nunca digas mi pastor me dijo, sino dice la palabra. Amén. ¿Qué suena mejor? ¿Mi pastor dice o dice la palabra? Suena mejor, hay más autoridad. Nadie podrá engañarte, porque de repente pueden decir tu pastor es mentiroso. Pero si dice la palabra es infalible, inerrante, no tiene errores, no es falsa, no miente. A su nombre. Alábale al Rey. En términos hermenéuticos, ya así les voy a hablar, serio, porque algunos dicen que no me ría, mucho te ríes, pastor, y ya bueno, vamos a ser un poco serios. Y también se puede ser serio para que el mensaje tenga más autoridad y tú no te olvides. Amén. Según la hermenéutica, la teología, hablan de dos cosas: la exégesis, amén, y la eisegesis. La exégesis consiste en el sentido original que el Padre Eterno quiere darte a conocer a ti. Amén. Y la eisegesis quiere decir el sentido que el predicador le quiere dar a las escrituras a su conveniencia, a su favor. Amén. Entonces tú tienes que discernir. Amén. ¿Cuántos tienen al Ruach HaKodesh? Y dice la palabra que el Ruach HaKodesh les va a guiar a toda verdad. A su nombre. Entonces es claro, amado hermano, tú tienes al Ruach HaKodesh. Es por eso antes de leer la palabra, ora y le dice: Ruach HaKodesh, por favor, enséñame tu palabra. Yo sé que muchos, de repente será tu desconfianza tuya, decir: ¿qué voy a ir a la iglesia si el pastor me va a engañar? Aquí está tu pastor, te está hablando. No le creas al pastor, créele a la palabra. Porque muchas veces muchas personas mirando al hombre han pecado. Por eso Yeshua dijo: no tan solo pongamos la mirada en Yeshua, a su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y yo también decía Yeshua, ¿no? Pero yo también hoy día he aprendido Yahshua. Y me dijeron: ¿acaso tiene tilde? Jesús sí tiene tilde, ¿no? Jesús, pero Yahshua no, Yahshua HaMashiach. Amén. Y si tú escuchas que alguien dice Yahshua, entonces ya sabes, tiene error. Entonces hay que escucharlo bien el mensaje. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Alábale al Eterno. Alábale al Eterno. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es
La circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es mejor que la palabra tan solo nos diga. Amén. Y nos vamos a la palabra, el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Amén. Génesis, capítulo 17, versículo 1. Y dice la palabra, y vamos a leerla con la bendición del Padre Yahweh, de Yeshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Génesis, capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. ¿Cómo te quiere el Eterno? Perfecto. Si un día el Eterno se presentara a ti, ¿qué va a querer de ti? Perfección. Que tú seas delante de Él perfecto. A su nombre. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué hermoso pacto. Sigamos. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham. ¿Qué le dijo? En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Amén. El pacto del Eterno consistía: mira, Abraham, yo te haré padre de naciones. Mira la tierra que pisas, todo será tuya, y toda la tierra de Canaán será tuya. Amén. Y seré tu Dios de ti y de toda tu descendencia. Eso es lo que me corresponde a mí, decía el Eterno. Ahora, lo que te corresponde a ti, Abraham, ¿qué será? Que guardes mi pacto. A su nombre. A su nombre. Verso 11, ahí viene. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Amén. O sea, todas tus generaciones. ¿De quién? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién? A Abraham. Amén. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. A su nombre. Pueden tomar sus asientos. La palabra, amado hermano, ha sido clarísima. ¿Necesitan ustedes una exégesis o una eigésesis? Una exégesis, clarita, lo que el Eterno quiere decir. Y es clarísimo, ustedes lo han entendido, no hay mucho que explicar, porque la palabra se explica sola. ¿Qué es el prepucio? Ya saben, lo que nosotros tenemos, los varones, tenemos esa carnecita que en realidad no sirve para nada, y eso, sácalo. Y eso va a ser la señal del pacto. Hijo varón de 8 años, de 8 días de nacido, circuncídelo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿A quién se lo dijo? Abraham y sus generaciones. ¿Cuántos descendientes de Abraham hay aquí? Sangre, sangre. Sangrecita, sangrecita.
que tu tatarabuelo, tu tatarabuelo, venga uno de las 12 tribus de Israel. Y al final, según el árbol genealógico, tú llegues al hijo, un ejemplo de los 12 hijos que tuvo Abraham, puede ser Efraín o Rubén. ¿Habrá uno aquí? Ya eso, sinceramente, no lo sabemos. No sabemos. De repente algún día usted se mira al espejo, mejor no. A su nombre. Pero los nacidos en Israel, ellos sí son sangre, amado hermano. Sangre de Abraham. Descendientes netos de Abraham. Incluso los judíos, amado hermano, llevan todavía así, y ellos no se pierden, conforme dice la palabra. ¿Recuerdan? Para el nacimiento de Yahshua, en Mateo capítulo 1 no está descendientes, ¿no? Hasta llegar a Yahshua. ¿Se dan cuenta? Todito clarito. Eso fue hace 2000 años, y ahora donde todo está más cuantificado y hay más información, ¿usted cree que ellos no tienen toda su descendencia en sus libros guardados? Ellos lo tienen, ellos siempre han tenido escribas. Desde los tiempos de Moshe habían escribas que guardaban la generación de cada uno de los linajes de la tribu de Israel. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. La circuncisión, según la palabra, según lo que usted acaba de leer, son para los descendientes de Abraham. Que de repente por higiene, un día a mi esposa le dijeron, si usted quiere evitar infecciones, después de tener ese momento romántico, lávense, báñense, por higiene. Pero hay algunos que no hacen eso. Y entonces, ¿qué pasa? Guardan esas, en realidad no son para las personas antihigiénicas. Amén. Que no son tan higiénicas que dejan que esto pase y guarden enfermedades en sus miembros. A su nombre. Y eso no es nada malo. Por ejemplo, los niños, usted ve a los niños bebitos, usted le está lavando. ¿Por qué? Porque se almacena como quesito, ¿no? Como un amarillito. ¿Se dan cuenta? Es lo que siempre ha tratado de evitar. Es por eso que el Eterno dijo, esa parte, esa carnecita, ese prepucio, sácalo. Y eso va a ser una distinción entre mi pueblo y el pueblo de otros. Cuando ahorita en estos tiempos tenemos facilidad de agua, ellos vivían ¿en dónde? En el desierto. Amén. En el desierto vivían. Entonces ahí no había agua. Y entonces cuando los varones misionaban, ahí siempre se quedaban orines. Y como no tenían tanta facilidad de agua, ¿qué es lo que pasaba? Eso se hacía un tanto maloliente. Amén. Amén. A su nombre. Es por eso el Eterno siempre quería un pueblo limpio. Es por eso córtenselo. A su nombre. Ahora, todos, Yahshua fue circuncidado el 8º día. Él fue judío. Él fue judío. Padre judío, madre judía. Amén. Fue circuncidado. Los apóstoles, los 12 apóstoles, ¿eran peruanos? Ellos eran de allá, eran de Israel, amado hermano. ¿Fueron circuncidados? Por supuesto, porque era cultura de los israelitas la circuncisión. Era cultura de ellos. El problema viene que ya, usted sabe que los judíos ya se creían ya más de los demás,
y trataban de poner incluso doctrinas propias que Yeshua le llamaba tradiciones, y hacían que siempre la valla para servir al Eterno cada vez sea más y más alta, pensando tan solo en su conveniencia. A su nombre. En Oseas capítulo 4, versículo 6, dice la palabra: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El siguiente versículo culpa a los pastores, culpa a los sacerdotes, diciendo: ustedes no les enseñaron bien al pueblo. ¿Para qué? Pensando en los sacrificios, porque en ese tiempo ellos pensaban que si pecaban, ya peco, robo y hago cualquier cosa, llevo mi corderito y lo sacrifico, y con eso, ahora sí estoy limpio de pecado. A su nombre. ¿Y a quién le convenía eso? A los sacerdotes. Los hijos de Elí se cortaban la carne y había toda esa corrupción. El Eterno vio y dijo: yo no pensé que ustedes iban a corromperse así. Hasta en mi templo ustedes hacen cosas. Yeshua se sacó el cinturón y comenzó a corretear, porque en el templo, ¿qué estaban vendiendo? Palomas, carneritos, chivos para la circuncisión. Vengan. ¿Qué pecaste? ¿Robaste? Tengo un corderito listo porque tienes cara de haber pecado. Mira, este corderito está 100 soles, te lo dejo a 80, promoción. Y entonces ellos lo vieron así como un negocio, hermano. Las palomitas y tantas cosas, los chivos chiquitos, medianos, toros, algunos. Tú tienes cara de haber pecado bastante. Un corderito a ti no te conviene. Un toro para ti. Amén. Y uno, mejor 2 toritos por si acaso. Y todo eso subía, la contaminación del hombre subía, hermano, a los cielos. Y este mundo ni con sacrificio se salva. Era necesario, es por eso tantos pecados que tenía el hombre, tantos pecados que tenía que venir Yahshua a morir por nuestros pecados. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y Yahshua vino, amado hermano, por el pueblo elegido, por los judíos. ¿Para qué? Para seguir preservando este pacto que un día el Eterno hizo con Abraham y con la descendencia más obediente, que fue la tribu de Judá, donde nació el Mashiach. Pero el pueblo se rebeló. Vino por los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. Por los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta ahora, los judíos, ¿creen en Yahshua? No, ellos siguen esperando a su Mashiach. Y lo que para ellos fue, su rechazo, para nosotros fue una bendición. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. El Eterno todo lo sabía, tanto te amaba, que les trajo, y la única manera, si ellos hubieran recibido a Yahshua, tú ni yo tuviéramos opción, hermano. Pero por el rechazo de ellos, nosotros fuimos beneficiados. Y entonces allí comienza. Yahshua vino, les da la comisión a sus apóstoles, les enseña, los instruye por 3 años. Y cuando se va, les dice: ir y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. A su nombre. A toda criatura. Alábala al Rey. A Comas, a Perú, a Venezuela, a Caracas, a Avenida Perú, San Martín de Porres, a todos. Ahora el evangelio es para todos. Se rompió el velo del templo, todos son libres. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Y Yahshua no lo
no lo tiene nada adrede, ni nada lo tiene así por así. Todo está planificado. Todo está planificado. Todo ya está escrito. Amén. Amén. Si usted quiere hacer, amado hermano, una casa, tan solo te conformas con, albañil, construye mi casa, o te vas a hacer un plano, un ingeniero, un arquitecto. ¿No? Con plano. Dice la palabra, en vano es el hombre que edifique su casa. En vano son los trabajadores si el Eterno no pone la base. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Alábala al Rey. Amado hermano, y usted conoce la historia, los apóstoles comenzaron a predicar la palabra. Predicando la palabra. Y les dijo, váyanse a Samaria, a lo último de la tierra, y a Pedro y a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Santiago, les dio tarea y trabajo específico. Les dijo, ustedes vayan y prediquen a los judíos. Amén. Prediquen a los judíos. Pero cuando se encuentra con Saulo de Tarso, ¿qué le dice? Anda y predica, ¿a quién? A los gentiles. Amén. ¿A quién? A los gentiles. Y para que esto no tan solo sea una palabra, porque en estos tiempos muchos dicen, dice el Señor. ¿Han escuchado esa palabra o no? El Señor me ha dicho, dice el Señor. Te dan una lengua y dice el Señor. Y tú, dice el Señor. Y por eso mucho cuidado. Mucho cuidado, muchísimo cuidado, hermano. Me abstengo también a veces cuando... Por eso el apóstol Pablo cuando escribía dice, por si acaso, esto no lo digo de parte del Ruach HaKodesh, esto lo dice de parte de mi carne. Lo dice Pablo, no lo dice el Ruach HaKodesh, pero también es válido, dijo, a su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Entonces, no, pastor, para que tenga más peso, mejor digo que dice Dios, dice. Y puedes te estar condenando, hermano. Son mucho cuidado. No podemos tomar ni más el nombre del Eterno en vano. Dice el Señor, dice el Señor. Hay muchos que han levantado. Ustedes ven en las redes, el Ruach HaKodesh me dijo, y al final les mandó a hacer otra cosa. Entonces, ¿quién habló? ¿Se dan cuenta o no? Y se cumple la palabra que incluso a los escogidos los van a engañar. Ay, pastor, pero se mueven. Sí, pero ten cuidado, hermano. Dice la palabra, a los suyos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y como predicaban a los judíos, y los judíos estaban circuncidados, y los judíos, incluso fariseos que se volvieron al Eterno, que comenzaron a creer en Yahshua, dijeron, veo que los gentiles se están convirtiendo. Y los gentiles no son cualquiera, hermano. Dice la palabra, y usted lo va a leer de un rato, que los gentiles son los pecadores. Amén. Por eso nosotros decimos, ¿no? ¿Cuántos pecadores antes de conocer a Yahshua hay aquí? Toditos, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Tenemos un historial crediticio anterior terrible. ¿Sí o no? Pero la vida de los judíos es diferente. La vida de un judío es diferente. Hasta ahora. Así como la vida de un cristiano es diferente, porque tu generación cambia después de conocer ¿a quién? A Yahshua, ¿no? Cambia, ¿sí o no? Es por eso dice, hijo de cristiano es diferente. Ahora los judíos han nacido en la palabra, en la Torá. La vida de ellos ha sido muy diferente a la vida de nosotros los gentiles, los pecadores que hemos sido. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y se levantaron ellos y dijeron, no, ellos no pueden ser. Si quieren pertenecer a nosotros,
Ahora los cristianos tienen que circuncidarse. Circuncidarse. Y por ahí empezó todo. Es como si yo ahorita agarrara aquellos que me siguen, si quieren servirme, tienen que circuncidarse, si no, y ustedes por amor al Eterno van a decir, ay, me circuncido, no me circuncido, ya, pues ya me circuncido. Y había estas cosas allí. Es por eso el Eterno ha permitido que todas estas cosas queden escritas a su nombre. Alábala al Rey. Y para empezar, así de práctico, primera Hechos, capítulo 15. Versículo 1. Está clarísimo, pero usted lo va a entender. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué dice la palabra? Que si no te circuncidas, no serás salvo. Un versículo. Es por eso tenemos que leer todo el contexto. Amén. Y continúas, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, o sea, fue un problemón, miren, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, ellos decían, ¿no? Si ustedes no se circuncidan, ¿cuántos varones hay aquí? Si ustedes no se circuncidan, no serán salvos, decían ellos. Y entonces Pablo y Bernabé dicen, ¿qué? ¿Cómo es posible eso? Y comenzaban a discutir. Y después se fueron a Jerusalén. Ellos pues, sabiendo esto, siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, había otro grupo, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Yahshua seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la comunidad, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob o Santiago respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y del ahogo de sangre. A su nombre. A su nombre.
Verso 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿No os ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach? Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. A su nombre. ¿Qué decían ellos? ¿Que tienen que circuncidarles? No. ¿Amén? No. Solamente que se guarden de cometer abominaciones sexuales y de comer comida consagrada a los ídolos. A su nombre. A su nombre. Alábale al Rey. No solo queda ahí. Este problema ha sido muy extenso. Y entonces, ¿quiénes pueden? Timoteo, ¿fue circuncidado? Tito, ¿fue circuncidado? Timoteo sí fue circuncidado en el capítulo 16. Ahí nomás, es que tienes que tú saber. Verso 16, capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Amén. Su mamá de Timoteo, ¿quién era? Judía. Amén. ¿Quién era? Judía. Judío, descendiente de Abraham, ¿o no? ¿Tenía que ser circuncidado Timoteo o no? Tenía que ser. Es por eso, continúas. Pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Timoteo era su mamá. Su mamá de Timoteo era judía. Los judíos que estaban ahí decían: Pablo, Timoteo, su mamá es judía. Hay un pacto de Abraham con los judíos, con su descendencia, y él no está circuncidado. ¿Tiene que cumplirlo o no tiene que cumplirlo? Y Pablo dijo, efectivamente, tiene que cumplirlo. Y lo circuncidó. A su nombre. A su nombre. Alábale al Rey, hermano. Primera de Corintios capítulo 7, verso 17, y con esto termino. Pero mejor, antes de eso, vámonos al libro de Gálatas capítulo 2, para que usted le entienda más claro lo que pasó en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 está unido a Gálatas capítulo 2. Cuando usted lo estudia, únalo esos dos. Amén. Hechos 15 con Gálatas 2. Amén. Dice la palabra: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo ¿a quién? A Tito. Era otra cosa, Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico, entre ellos los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Amén. Tito, siendo griego, ¿estaba obligado a circuncidarse? No. ¿Por qué? Porque era griego. Amén. Si hubiera sido su papá judío, circuncídate, Tito. Verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yahshua HaMashiach, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo,
los que hayan sido en otro tiempo, para nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque Pedro predicaba ¿a quiénes? A los judíos, amén. Pero yo predico a los gentiles, incircuncisión. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, o sea, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos a la circuncisión. Amén. Pedro le dice, ¿sabes qué, Pablo? Tú anda a los gentiles y nosotros sí nos vamos a los judíos, a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. A su nombre. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Quiénes tienen que circuncidarse? Los judíos. ¿Los gentiles? No. Tranquilo. Tranquilo. A su nombre. Ay, lo que me salvé, dices tú. Es que si fuera un mandamiento, amado hermano, si la palabra dijera que los gentiles tenemos que circuncidarnos, vamos, y no lo haríamos renegando. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo se bautizan ustedes? ¿Cómo se bautizan? Ay, tengo que bañarme en el agua. ¿No te bautizas feliz? Aunque sea agua helada, aunque sea agua turba con tierra y todo, amén, voy a cumplir la palabra. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Para aquellos que quieren algo más claro, y con esto termino. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17. Verso 18 mejor. Primera de Corintios 7, 18. ¿Cuánto lo encontraron? Fue llamado alguno siendo incircunciso. Nuevamente. Fue llamado alguno siendo incircunciso. ¿Qué sigue? Quédese circunciso. Amén. O sea, ¿hay algunos de ustedes que ha sido circuncidado? Quédese circuncidado. Amén. Sigue. Fue llamado alguno siendo incircunciso. ¿Cuántos incircuncisos hay aquí? ¿Cuántos incircuncisos hay aquí? Vamos. ¿Cuántos incircuncisos hay aquí? ¿Qué dice? No se, léelo, mira. No se circuncide. ¿Más claro? ¿Hay alguno que ha sido circunciso? Quédese circunciso. ¿Hay alguno que ha sido llamado incircunciso? No se circuncide. ¿Qué pasa? ¿Más claro? ¿Lo estás leyendo? A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. El apóstol Pablo, amado hermano, él había sido judío, y por eso dice la palabra en Hebreos que aún ni los sacrificios podían cambiar lo que la persona sentía. Hasta en estos momentos usted ve gente que hace penitencias, hermano. Ya se acerca Semana Santa. Algunos van a recorrer las 7 iglesias. Otros van a agarrar las cruces y van a cargar las cruces. Usted cargaba las cruces, usted saumeabas, usted ¿a dónde te habrás ido? ¿Cómo te sentías después de hacer eso? ¿Sin pecado? Igualito.
igualito. Porque la salvación no viene por obras, no viene por lo que tú hagas, sino viene por gracia. A su nombre. Gálatas capítulo 2, versículo 17. 16. Perdón, mejor desde el 15, para que lo entiendas bien. Mientras más palabra tengas, mejor será. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, por eso ellos se consideraban así. Amén. Los judíos de nacimiento, guardando la Torá, igual pecaban. No pecadores como los gentiles, decía Pablo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yahshua HaMashiach. Nosotros también hemos creído en Yahshua HaMashiach para ser justificados por la fe de Mashiach y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. Nadie. Y si buscando ser justificados en Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Mashiach, o Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pablo decía, si yo me voy a la ley, entonces ¿para qué Yahshua HaMashiach murió por mí? Estoy haciendo nada lo que Él hizo por mí. Si nosotros volvemos a la ley. A su nombre. A su nombre. Alábale al Rey. ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor? Lo que Yahshua HaMashiach dijo. Velen y oren. Velen y oren. El apóstol Pablo dijo: ¿alguno de ustedes se considera justo? ¿Alguno de ustedes se considera que no va a pecar? Mira que no caiga. Mira de no caer. No estamos libres, amado hermano. Es por eso, persevera, ora. Si ves que tu hermano está en error, ¿qué tienes que hacer? Orar. No juzgar, no criticar. Cuidado. El diablo quiere ponerte en tu boca, habla mal, critica. No. Si amas, ora. Amén. Si odias, critica, apedrea. Ahí te tienes una silla, tírale con la silla en la cabeza para que entiendas. La palabra es tan clara. No. El que piense estar firme, mire que no caiga. A su nombre. A su nombre. Alábale al Rey. Pónganse de pie, pueblo del Eterno. Hasta entonces, ¿qué hacemos, pastor? Ora. Estudia la palabra. Estudia la palabra, estúdiala. No me gusta venir a la iglesia, pastor. Tiene que gustarte. No puedo yo decirte, circuncídate. Pero sí puedo alentarte a que vengas a buscar al Eterno. Sí puedo decirte, ayuna, hermano. Busca al Eterno en ayuno, en oración. Ayuna.
Ay, pastor, no entiendo. Entonces entra en secreto con tu Padre. Él te va a hablar. Él te va a dar paz. Hay muchas cosas que están por venir. No hemos visto nada, hermanos. No hemos visto nada. No hemos visto nada. Solamente pidamos misericordia al Eterno. Mantengámonos juntos, unidos. Dile a tu hermano que está a tu lado, si ves a tu hermano caer, no lo critiques. Dile a tu hermano que está a tu lado, no me critiques, hermano. Ayúdame. Ayúdame, hermano. Si no me ves en el culto, hermano, ayúdame, ora por mí. Ese es el verdadero evangelio, hermano. El evangelio no consiste en criticar, en decir, oye, tú no haces esto, tú haces esto. Si quieres ser salvo, ponte a hacer eso. No. El verdadero evangelio es amar al Eterno y amar a su prójimo. A su nombre. Alábale al Rey. ¿Qué mejor evangelio tienes? Todo está en tus manos. ¿Cuántos han traído su espada? Todo está aquí. ¿Dónde está? Aquí. Lo tienes tan cerca, hermano. Levanta tus manos con tu espada. Y vamos a agradecerle al Eterno por su palabra. Gracias, Padre Yahweh, por darme tu palabra. Gracias, Padre Yahweh, porque todos tus secretos me son revelados. Gracias, Ruach HaKodesh, por abrir mi mente, por enseñarme, por guiarme. Si tú quieres darle tu vida a Yahshua HaMashiach en esta noche y quieres volverte al Eterno y quieres servirlo como Él quiere, predicando su palabra, entonces dile allí donde te encuentras, dile, Yahshua HaMashiach, hoy me vuelvo a ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todo. Perdóname. Si hay alguien que me puede perdonar, eres tú, Yahshua HaMashiach. Por favor, perdóname. Hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida. Yo quiero ser tu seguidor. Yo te voy a servir, papá. Yo te voy a servir, papá. Padre Yahweh, por favor, adóptame como un hijo tuyo. Aquí estoy, creo en ti. Él te abraza. Él te toca. Él te abraza, te toca, te sana. Si estás enfermo, Él te sana ahora. O recibe tu sanidad. Viniste enfermo, enferma, ándate sana. Porque Él está aquí. Él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy. Esta palabra es fiel. Él está aquí. Él te sana, te libera, te restaura, te abraza. Dile gracias, Padre Yahweh, por tu palabra. Gracias. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén, amén. A su nombre. A su nombre, a su nombre, alábale al Rey. Hechos capítulo 2, verso 42, dice la palabra, es que Yahshua les había enseñado tanto a sus discípulos estar unidos, que ellos siempre permanecían unidos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento de pan, en el compartir. Amén. ¿Cuántos se alegran de que venga su hermano el día de hoy aquí en la casa de oración? Dale la mano a tu hermano, dile que el Eterno te bendiga, hermano. Dile. Sé bendecido. Qué hermoso es estar en su casa, hermano. ¿Cuántos se alegran de estar en su casa? ¿Cuántos están gozosos por estar aquí en la casa del Eterno? Entonces abrázale a tu hermano. Abrázale a tu hermano y imparte lo que el Ruach HaKodesh te da. A su nombre. A su nombre. Alábale al Eterno, alábale al Rey, alábale al Rey.